conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Si observan con detenimiento en esta porción bíblica, Mateo 25, al hablarnos de las 10 vírgenes, si usted observa con detenimiento el señalamiento que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo, nos dice que las 10 tenían aceite, y el aceite es una representación del Espíritu Santo, lo cual nos quiere decir que las 10, número 1, debido a que tenían aceite en sus lámparas, y nosotros somos la lámpara que ilumina, somos nosotros somos las luces de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo realmente, es que todas las 10 cristianas, todas las 10 tenían aceite, es decir, tenían el Espíritu Santo. Habían unas de ellas, 5 de ellas, estaban mejor preparadas y tenían aceite suficiente para estar en la vigilia para cuando llegase el novio. Pero las otras 5 no tenían aceite suficiente. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos lo señala aquí inmediatamente. Nos dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, el versículo 8, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Si se apagan es porque estuvieron encendidas. Y si estaban encendidas es porque tenían aceite. Y si tenían aceite, eso implica que ellas tenían el Espíritu Santo en ellas. Las 10 las podemos ver, que pueden ser 10 iglesias, pueden ser 10 cristianos. Por eso les digo que se puede interpretar de ambas formas. Muy mío, me voy como personas, porque las personas somos las que componemos la iglesia. Entonces esas 5 tenían también, pero no tenían tanta comunión íntima con Dios como para tener en su interior un buen depósito del Espíritu Santo. Las otras estaban bien preparadas por la comunión íntima con el Padre Celestial. ¿Cómo? Orando, meditando, lo que compartimos ayer, orando, meditando en la palabra, memorizando la palabra, parafraseando la palabra, adueñándose de la palabra, apropiándose de la palabra, entonces haciendo la palabra, aplicando la palabra. Entonces esas 5 tenían mucha presencia del Espíritu Santo en ellas mismas, andando en santidad. Como tenían tanta presencia, sus lámparas tenían suficiente aceite para pasar la vigilia hasta que llegase el esposo. Las otras 5 no estaban en tanta santidad como las 5 de las que hemos estado hablando, pero estaban en Cristo Jesús, pero tenían el Espíritu Santo en su corazón, pero estaban no tan envueltas, no tan consagradas, no tan dedicadas como las otras 5. Como resultado, se les acabó el aceite y aquí está. Cuando llegó el momento, viene a mi corazón el hecho de que esto también es una representación del arrebatamiento. Porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, algunos cristianos se van a quedar, que están en Cristo Jesús. ¿Por qué se van a quedar? Porque sencillamente no están en santidad, no están haciendo lo que Dios les manda que hagan. Y como resultado, va a llegar el momento que quizás ni oiga la trompeta, y por eso se van a quedar. Pero ¿qué acontece? Que como no estaban en santidad estas otras 5 vírgenes, fueron entonces a pertrecharse, a acumular más aceite. ¿Cómo? Con la comunión, con la oración, con la meditación, con todo lo que hemos hablado, pero ya se le hizo tarde. Una vez Jesús venga, Él va a levantar la iglesia y el que se quedó, se quedó. Por eso estamos llamados a estar preparados. Por eso es tan importante que la iglesia, y aquí viene, que los miembros de la iglesia estemos consagrados, dedicados, separados para nuestro Padre Celestial. Y créanme, no hay nada mejor que estar en obediencia a lo que señala la Biblia. Ese es el significado de las 10 vírgenes. Obviamente, dice la Biblia que eventualmente, cuando vamos a Apocalipsis, eventualmente estas personas también se va a manifestar la salvación, pero se les va a hacer un poquito difícil. Van a pasar por momentos difíciles aquí en la tierra.
Esas son las 5 vírgenes. Por eso que dice las 5 vírgenes insensatas. En una versión dice necias. En otra versión dice las 5 vírgenes que no estaban preparadas. Por eso usted y yo debemos de estar preparados, como lo señala aquí, porque no sabemos. Dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso estamos llamados a estar preparados. Y esto es tan fácil de estar preparado. Escúcheme si es tan amable, por favor. Para estar preparado, todo lo que estamos llamados a hacer es andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la pelea que hay, la contienda que hay entre el Espíritu y la carne. Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido orar conmigo ni una hora. Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y todos tenemos esa debilidad. Todos, sin excepción, tenemos esa debilidad. ¿Cómo podemos? La forma de vencer la debilidad que todos tenemos es andando en el Espíritu, estando separados, dedicados, consagrados para nuestro Padre Celestial. Que todo lo que hablemos, todo lo que veamos, todo lo que pensemos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo que pensemos sea Jesús de Nazaret, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza, en esto pensad y esto haced. Eso es lo que dice la Biblia. Tremendo. Podemos comparar esa espera o ese estilo de vida con los rutinarios de la iglesia, con los rutinarios del cristiano de venir a la iglesia, venían las actividades de la iglesia, exacto, orar, estudiar. Bueno, la Biblia dice, en Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. El congregarnos es un mandamiento de Dios también. Y dice, cuando vemos que aquel día se acerca, ¿cuál día? El día de la venida de Jesús. O sea, hay que entender que todo lo que Dios nos dice a nosotros es para nuestro beneficio. Pero en muchas oportunidades nosotros queremos poner nuestra mente, y esta es la desventaja, queremos poner nuestra mente por encima de la palabra de Dios. Y eso no puede ser. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. Por eso es que estamos llamados, lo que está diciendo está perfectamente bien, por eso es que estamos llamados a tener buenas asociaciones. ¿Dónde es que mejor podemos tener personas buenas alrededor de nosotros? En la iglesia. En el mundo no vamos a tener a nadie que esté interesado en las cosas del Señor. Difícilmente. Cuando en el mundo se interesan en las cosas del Señor es cuando tienen problemas. Mientras tanto están sueltos, haciendo lo que ellos desean hacer, como lo desean hacer, cuando lo desean hacer. Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús, no estamos llamados a estar en asociaciones con esas personas. ¿Por qué? Porque las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Lo señala, debe ser 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Si nosotros entendemos esto que estamos compartiendo, jamás nos vamos a asociar con las personas del mundo, porque las personas del mundo, cuando nos asociamos, en lugar de nosotros impartirle a ellos nos imparten a nosotros. Y se nos pegan todas las malas costumbres que ellos tienen también. La forma de hablar, la forma de actuar, la forma de comportarnos, todas las cosas desagradables, la forma de pensar, todas esas cosas desagradables se nos añaden a nosotros. En lugar de nosotros transmitirle las buenas nuevas, recibimos lo del mundo. ¿Por qué? Porque es la carne. Lo único que vence, lo que estamos hablando, lo único que vence sobre la carne es estar en el Espíritu. Si deseamos vencer las tentaciones, no hay otra forma que no sea estando en el Espíritu. Por eso Jesús le dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es una máxima tremenda, porque eso es lo que le pasa al 99% de los cristianos, que no se percatan de esto que estamos compartiéndole, y muchas veces nos dejamos ir por la corriente. Nos dejamos ir por la presión del grupo, el peer pressure que llaman. Nos dejamos ir por tantas cosas, y entonces cuando nos distraemos, nos alejamos de estar en comunión con el Padre Celestial, ya sea por la oración, por la meditación, por la lectura de la palabra, ya sea por estar en la presencia del Padre Celestial